Bien, entonces vamos a iniciar ya la sesión de hoy. Hoy 15 de marzo, recuperación de las semanas 1 y 2 que no tuvimos encuentros. Entonces vamos a continuar con la temática. Habíamos quedado en que habíamos repartido una serie de temas entre diferentes grupos y ya hubo un grupo que expuso sobre el tema de la guadua, un tema muy interesante, un material de construcción natural que sirve para muchos usos, tanto estructurales como de estéticos, como de artesanías. Y ustedes pudieron observar en diferentes fotos y videos la utilización de ella. Entonces, son materiales dentro de su nuevo conocimiento en construcciones que se utilizan o se siguen utilizando, se utilizaron y se siguen utilizando en la construcción en algunos medios. Aquí en Colombia, más que todo a nivel del interior del país, se utiliza mucho la construcción con este material de guadua. Acá en la costa no tanto, pero sí encontramos cosas, encontramos construcciones que utilizan este material. También lo pueden llamar bambú, que es el nombre un nombre genérico también para este tipo de elemento natural. Es un material que es fácil de renovar porque su tema de renovación es muy fácil, y desde el punto de vista sostenible ambiental es un muy buen material porque es muy fácil de que puedas renovar, lo utilizas y puedes seguir renovando muy rápidamente lo que has utilizado. Entonces, vamos a continuar. El día ese quedó un grupo pendiente que iba a hablarnos sobre la construcción de murallas en la ciudad de Cartagena. Creo que, a ver, ¿quién es el grupo? ¿Cuál es el grupo? El mío, profe. Luisa María. Un momentico. Luisa María con Lisbeth, Luisa Fernanda. Listo. Ok, ustedes pueden continuar con el auditorio. Tomen su tiempo para que puedan presentar bien. Bueno, profesor, en nuestro tema, buenos días a todos, compañeros. Les venimos a explicar un poco sobre el porqué de las murallas, cómo se construyó, cuál es su historia y qué tipo de materiales se utilizaron para su construcción detrás de todo esto. Entonces, les venimos a dar inicio con la historia.
Que Juan Sebastián revise el audio, avísenle que se le escucha muy feo, no se escucha su voz. Para que inicie nuevamente, que revise el micrófono. Profe, si quiere, continuamos con la exposición y ahora que él viene, Ok, le... dale. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es un prefijo para nombrar algo igual? Que son iguales. Cuando son iguales, ¿ven diferencia o no? ¿Ven diferencia o no la ven? Hablemos un poco sobre quién la construyó. Un prefijo para decir igual. En contexto, siguiente diapositiva. En contexto sabemos que la mayoría de las riquezas que poseía la corona española salían de Cartagena. Esto la colocaba como un punto importante en nuestro país, pero obviamente también un punto, pues un blanco para franceses, inglesas y holandesas. El rey Felipe II tuvo la brillante idea de mandar a construir 11 kilómetros de muralla para proteger la ciudad. Y esta tarea se la encargó a Bautista Antonelli. Y los primeros planes de construcción fueron en 1586. Luego, en 1595 y 1597, el gobernador que estaba en ese momento aquí en Cartagena, Pedro de Acuña, levantó un cinturón de paredes y defensas, obviamente bajo la dirección de Bautista Antonelli. En 1608 vino Cristóbal de Roda Antonelli, que era sobrino de Bautista Antonelli, y él iba a ser el encargado, pues, de toda esta magnífica construcción. Además de las murallas, se levantaron baterías armadas con cañones, que la podemos ver en la foto, y escotillas submarinas, que obviamente todo esto para la defensa. Y pues le tomó más o menos 15 años terminar la parte inicial, donde se levantaron 15 baluartes, y esto comenzó en 1614. Ahora, en 1631 y 1633, Francisco de Murga fortificó, pues fue el que terminó de fortificar, por así decirlo, ya que y obviamente todo esto bajo la mano de esclavos africanos que pues trajeron, ya todos conocemos bastante la historia, y pues empezó Bautista Antonelli, se encargó su sobrino Cristóbal de Roda Antonelli, bajo, bueno, no bajo, ellos mandando a esclavos africanos a levantar estas magníficas murallas. Entonces, en conclusión, sabemos que las murallas de Cartagena de Indias son un tipo de fortificación, y como dato es la fortificación más completa de América del Sur como historia. Ni de un progenitor ni del otro. Proceso que sucedió en este. Y pues el uso actual sabemos que es una atracción turística, y bueno, tiene un premio que es lo consideraron como patrimonio de la humanidad por la UNESCO aquí en Colombia, entonces por eso son de tanta importancia aquí en nuestro país. Siguiente. Entonces ya esta es una serie. Bueno, ¿por qué fueron construidas las murallas? Todos sabemos que la principal razón era para proteger a los cartageneros, pero vamos a ver un poco más a fondo la historia. A causa de la competencia de por quién tuviera la supremacía marítima, hace varios siglos, el puerto principal de aquella época era Cartagena. Aunque tras una decaída en sus números en importaciones, tuvieron que buscar maneras para salir de ese hueco. A eso también le sumamos que la Guerra de los Supremos
también afectó la llegada de las mercancías. Y tras perder la guerra a falta de la caída de esos números y de recursos por el comercio, el puerto se perdió, ya no tenían el mandato. Entonces, en una de las vías para seguir a flote, se dragó un nuevo canal, el de Boca Chica, con el propósito de ampliar el puerto, aunque no serviría de nada, ya que al segundo año de funcionamiento se vería obstruido por sedimento. A pesar de estar tan mal económicamente, Cartagena seguía siendo un puerto clave por su cercanía con la ciudad de Panamá. Es ahí donde los británicos deciden que sería una buena oportunidad atacarla, ya que si no están bien económicamente, lo más probable es que no van a tener manera de defenderse, lo cual produjo una gran revuelta en la población cartagenera. Y eso decidió que retomaran el viejo proyecto de la ciudad amurallada para proteger a Cartagena e intimidar a los invasores. Bueno, a continuación vemos los materiales. Los materiales utilizados en la construcción de las murallas son principalmente piedra caliza de origen coralino y sedimentario, extraída de canteras y talladas hasta alcanzar un tamaño específico. Ladrillo cerámico en menor cantidad y 12 argamasa de cal y arena como aglutinante. Los materiales que conforman cada uno de los componentes de la muralla son los siguientes. Muro que generalmente es la cara exterior de la muralla o del baluarte y comúnmente se le denomina escarpa. Están construidos con piedra coralina a partir de un módulo base de 50 por 50 por 70 centímetros, tallado y pegado con argamasa de cal y arena. Otro es el que generalmente local es conocido como contramuros. Por último, el relleno de plataforma, conformado por material arenoso mezclado con residuos. Este análisis de los materiales en la construcción de las murallas permite establecer que las cortinas de murallas y baluartes no son elementos compactos y homogéneos, y la diversidad de los materiales presenta distintos deterioros y capacidades de cargas. Bueno, veamos las debilidades que tiene la estructura de las murallas. Por falta de mantenimiento adecuado, se ha empezado a apreciar un deterioro en algunos sectores de esta. Aunque la tecnología de los muros hoy por hoy se ha diversificado ampliamente y las opciones son muchas, cada método tiene sus ventajas y desventajas. En la muralla, por ejemplo, ha sufrido deterioros debido a aglomeraciones de sal, cloruros solubles y el crecimiento de microorganismos biodeteriorantes, impulsados a crecer por la humedad, régimen de vientos y las altas temperaturas. En las murallas hay una pérdida progresiva de calcio en las rocas no intempesadas que pueden deberse a la remoción de lisiación, lo que lleva a la meteorización de la roca. Una de las bacterias que están afectando la muralla se llama la concha negra. Las piedras de las murallas sirven de alimento para este material biológico
que vive en ellas y lo que prolonga su tiempo de vida vendría siendo que la roca ha sido expuesta tanto tiempo a sol y viento y agua salada que hace que un lugar perfecto para habitar de este gen. Y si a eso le añadimos que las altas temperaturas hacen que la humedad, en vez de quemarlo por el sol, se vuelva más así, húmedo, más habitable. Bueno, después de ver un poco por qué se construyó, qué tipo de materiales se usaron y cuáles son las debilidades que presentan estas murallas, voy a hablarles un poco del Castillo de San Felipe y Boca Chica. Bueno, Cartagena anteriormente tenía dos entradas marítimas naturales, como era Boca Grande y Boca Chica. La primera permitía la llegada de barcos más calados que la segunda, pero esto cambió porque después de varios ataques por parte de los piratas, la corona decidió fortificar la entrada. Entonces fue que, Luisa, por favor, ¿puedes cambiar la diapositiva? Bueno, por eso fue que en 1566 fue levantado en la isla de Manga el fuerte de San Felipe de Boquerón y el fuerte San Matías. Estas estructuras, ambas hechas con materiales poco resistentes, porque desde ese entonces el grosor de las murallas no era, pues era muy delgado, pero tenían mayor altura, por eso era fácil de derrumbar. Entonces, frente a esto, a finales del siglo XVI, la corona proyectó un sistema de defensa, o sea, la construcción de un sistema de defensa. Pero esto cambió cuando en 1595 el ingeniero Bautista Antonelli, él diseñó varios fuertes en Boca Grande y en el amurallamiento de la ciudad. Pero pues como fallece, su sobrino Cristóbal de Roda Antonelli continuó el proyecto. Luego de esto se construyó el fuerte de San Juan en el extremo nororiental de la isla Manzanillo. Y pues Cartagena sí quedó custodiada entre entre San Juan y Castillo Grande. Bueno, después en el siglo XVI, varios galeones se hundieron, pues por los enfrentamientos, varios galeones se hundieron y taparon la entrada de Boca Grande. Entonces, como alternativa, se construyó en el sur lo que fue el castillo de San Luis de Boca Chica. Y pues la seguridad de Cartagena pasó a manos de esta fortificación. Pero a inicios del siglo XVIII, el ingeniero Juan Herrera y Sotomayor, él decide reconstruir el fuerte de San Luis. Esto, a su vez, complementarlo como que con varias baterías, pues unirlas con el extremo norte de en la costa occidental de Tierra Bomba y emplazarlo con el fuerte de San Felipe. Esto con tal fin de pues hacer más resistente a la fortificación y unirlos a su vez con Barú. Una década después de la fortificación, pues la Junta de Defensa y pues, Fortificación de aquí pues ordenó que se construyera el fuerte de San Fernando. Esto con el fin de reemplazar el de San Luis, pues como ya habían mencionado que pues, no era muy rentable. Entonces, en 1566, Pedro Zapata Mendoza, gobernador de la ciudad de Cartagena, por orden de la corona, mandó a construir en el Cerro de San Lázaro un pequeño fuerte. Este fuerte durante un siglo de fortificación pues no sufrió ninguna modificación, pero ya hasta que en 1762 el Antonio Arévalo inició la obra de un complejo defensivo que pues se trataba del castillo de San Felipe de Barejas. Pues una de las obras, pues uno de los materiales o también que se utilizaban antes para este tipo de fortificaciones que era prácticamente como de refugio como militar, pues se utilizaba el calicanto. El calicanto, que era más o menos una mezcla pues, del cal, el canto que era como una piedra. Entonces, este tipo de materiales era que se utilizaba para la construcción de las murallas. Bueno, eh, continuamos con mi compañero, si ya le arregló el micrófono. Vale, profesor. No sé si ahora me escuchan. Ahí sí, vale. Bueno, como
está explicando al inicio. Sí, buenos días. ¿Me escucha o todavía no escucha bien, por favor? No le puedo ayudar porque no. Ya. Bueno, como no Bueno, tiene el inconveniente, compañero tiene problemas de audio, entonces vamos a decir su parte rápidamente. Bueno, dice, la construcción inició el 8 de septiembre de 1614, cuando por el rey Felipe II, el gobernador Pedro de Acuña y el arquitecto Cristóbal de Rodas pusieron los primeros cimientos para levantar una maravilla de la ingeniería militar, que actualmente podemos recorrer y disfrutar. La necesidad de proteger de sangrientas incursiones como la protagonizada por el inglés Francis Drake en Boca Grande, con la que quedaba en evidencia la vulnerabilidad de esta monumental construcción, ya que durante su edificación, de nuevo un inglés, Edward Vernon, protagonizó una épica lucha cuando en 1739 intentó invadir Cartagena, en compañía de 23.000 hombres y con una flota de 180 barcos. El historiador Germán Bustamante menciona al arquitecto de descendencia italiana, Carlos de Roda Antonelli, como el encargado de la primera etapa de construcción, y les tomó 15 años terminar la parte inicial, en la que se levantaron 15 baluartes con una clara influencia del estilo italiano. 200 años de trabajo arduo realizado en su mayoría por esclavos llegados de África y 4 siglos de historias en la que estos muros han sido testigos de las diversas luchas y de la evolución de una Cartagena que con sangre y fortaleza se ganó su apelativo de heroica. Una joya de la arquitectura e ingeniería que hoy se mantiene como una pieza histórica viviente y que le aporta un encanto imposible de replicar a la fantástica Cartagena de Indias. Bueno, todo ha quedado claro. Muchas gracias por escuchar y su tiempo. Me colocan la diapositiva donde están los integrantes para verificar acá en el listado y tenerlos ya señalados. profe, si quiere, bueno, ahí hay unos datos curiosos sobre las murallas que Ok, pues dile, dale. bueno, aquí como podemos ver es la fortificación más conservada y completa del sur de América y una de las mejores murallas de las ciudades amuralladas del mundo. Pues por lo que sabemos ya con toda la historia, se ve que Cartagena, por eso le dicen la heroica, fue uno de los puertos más importantes de América, también el primer territorio de actual Colombia en declararse totalmente independiente, así como la segunda ciudad en América del Sur después de Caracas, Venezuela. El castillo de San Felipe fue construido al revés, pues desde los cimientos hasta arriba. Pasaron 200 años, 2 siglos para que esta majestuosa estructura militar fuera terminada. Y pues eso era todo con respecto a unos datos curiosos sobre las murallas.
¿Es Marcela Llanes o Yáñez? Yáñez. Llanes. Llanes, cierto. Ahí se equivocaron. Juan Rodríguez, que fue el compañero que no se les escuchó. Y Valentina Vázquez. Ok, ¿alguna pregunta para las compañeras y compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿usted está grabando la clase? Sí, claro. Es que tuve inconvenientes con la primera parte y el Wi-Fi, así que pues entré un poquito tarde para ver. Ok, pero tú no estabas en este grupo. ¿Alguna pregunta Algo para buena. las compañeras? Una pregunta, todavía se escucha con interferencia. No, ya se escucha bien. A ver. No, no sé por qué se escuchaba así, realmente estaba tratando de solucionar porque al principio pues estaba exponiendo, pero pues creo que no se me entendió nada por el tema de la interferencia. Entonces no sé si quiere ahora, Sí. repito mi parte. Explícanos tu parte, a ver. Vale. Bueno, como mis compañeras anteriormente habían estado mencionando, pues como toda obra arquitectónica patrimonial, todo tiene una historia y todo tiene un comienzo. En nuestro caso, el tema de las murallas, pues tiene un comienzo aproximado que data de la fecha del 8 de septiembre del año de 1614. Todo esto, toda esta orden fue emitida por el rey Felipe III, el gobernador Diego de Acuña y el arquitecto Cristóbal de Rodas, los cuales pusieron en marcha el proyecto que pues hoy conocemos como el tema de las murallas de Cartagena. Se tiene como motivo principal de construcción el hecho de la protección contra incursiones por parte de la corona europea, ya que, pues evidentemente en aquellos tiempos Cartagena era una zona estratégica como puerto de acercamiento hacia la zona de Panamá, que pues en aquellos entonces todavía no se conocía de esa manera, por lo cual, pues evidentemente se empezó a desarrollar todo este proyecto que funcionaba como protección en contra de esas incursiones que pues dejaban debilitada siempre el territorio que hoy habitamos. Una de las incursiones más marcadas o que hizo, por decirlo así, como detonante como detonante para tomar la decisión definitiva de la construcción de la muralla fue la incursión por parte de Francis Drake en Boca Grande. Pues en la zona de Boca Grande, en aquellos entonces podría tener algún otro nombre, pero no se tiene un registro como tal de cómo se le denominaba aquella zona. Luego de aquella incursión, pues se tomó la decisión y el encargado, como era, según varios historiadores, el encargado como tal de la primera etapa de la construcción de la muralla fue Carlos Rodantonelli, el cual fue un arquitecto de descendencia italiana. Durante los 15 primeros años de construcción se alcanzaron a construir 15 baluartes, los cuales tenían gran influencia en el estilo arquitectónico italiano de la antigüedad. Por eso nos damos cuenta, creo que se denota bastante el estilo arquitectónico, hoy en la actualidad se nota bastante en los baluartes que aún se conservan. La muralla pasó por un periodo de alrededor 2 siglos, o sea, 200 años de trabajo arduo que fue realizado por esclavos, en su mayoría africanos, y que pues hoy en día nos han dejado una joya de la arquitectura impresionante, y son alrededor de 4 siglos de historia que nos transmite o nos evidencia lo que nuestra tierra pasó por aquellos entonces. Entonces era más o menos eso mi intervención, profesor. Gracias. ¿Alguna pregunta para los compañeros sobre el tema de las murallas?
Bueno, entonces veamos algo complementario sobre el tema. Ya pueden dejar de compartir. Hablemos un poquito sobre el desarrollo urbano y arquitectura en Cartagena a nivel general. Hubo un trabajo presentado en la Universidad de San Buenaventura que se basó desde lo general hasta la particular en lo que tiene que ver con la ciudad de Cartagena. Cómo ha sido la estructura política colombiana o cómo es la actual estructura política colombiana, que está subdividida en regiones: la región Caribe, la región Pacífico, la región Andina, la Orinoquia y la de los Amazonas. ¿Cuánto es la superficie total del país? La población, digamos, más o menos actualizada, y la densidad por kilómetros cuadrados. A nivel nacional ha habido diferentes tipos de expansiones o diferentes tipos de colonizaciones. Por ejemplo, la expansión cafetera y su incidencia en el desarrollo nacional. Están todas estas zonas que están en subrayado, las que se han visto que han tenido influencia sobre ese tema del eje cafetero. Los centros urbanos importantes y áreas de influencia en Colombia, como Barranquilla, Cartagena en la costa, Santa Marta, Riohacha, Montería, Sincelejo, y a nivel del centro del país, Bogotá, Santander, el Cali, el Huila, Tolima, todas estas zonas que han sido de gran desarrollo, y cada una de ellas tiene su influencia o sus áreas de influencias alrededor de ella. A nivel de la costa, actualmente las de mayor influencia son Barranquilla y Cartagena. Dentro del desarrollo urbano también tiene como influencia la división político-administrativa, en que se ha dividido el país en departamentos, municipios, en áreas metropolitanas, en distritos, y cada una de ellas tiene su normativa particular. El sistema de planeación de las ciudades colombianas a partir de la Constitución de 1991 expresó algunas bases para la descentralización. Nosotros siempre hemos sido un país centralizado, que todo viene a nivel del gobierno central, pero en la Constitución Política de 1991 se sentaron bases para la descentralización, y que cada municipio, cada entidad territorial sea encargado de crear los planes de desarrollo de sus territorios. Aquí hay un marco regulatorio de los sistemas de planeación en diferentes años. Actualmente cada uno de los municipios debe tener su plan de desarrollo. A nivel histórico, el crecimiento de las ciudades en Colombia ha sido influenciado notablemente por el tema de la conquista por parte de los españoles. Sus ciudades y sus desarrollos tuvieron como punto inicial el mismo esquema que tenían las ciudades españolas. O sea, a principio, antes de que llegaron los españoles, lo que teníamos eran los asentamientos indígenas en nuestro territorio, en diferentes puntos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya centrándonos en la costa, la Sierra Nevada de Santa Marta y otros lados de la costa Caribe. Cuando llegaron los españoles, se empezaron a crear varios asentamientos, como Barranquilla, como Santa Marta, perdón, primero Santa Marta, Cartagena, y otras ciudades del Caribe colombiano. Esa fase inicial de contactos provino de las islas de las Antillas, porque los españoles
los conquistadores españoles, los descubridores españoles fueron primero a las islas de las Antillas y desde ahí empezaron a mandar expediciones a diferentes partes del territorio nuevo conquistado. Entonces, los primeros contactos vinieron de las Antillas, como los personajes de Rodrigo de Bastidas, Alonso de Ojeda, Vasco Núñez de Balboa y Pedro Arias Dávila. Al llegar, encontraron los asentamientos de estos indígenas y empezaron a haber rupturas y resquebrajamientos en ese territorio aborigen. Y empezaron a seguir conquistando el territorio y creando unos nuevos flujos de desplazamientos. Se crearon los asentamientos, las nuevas ciudades y los nuevos sistemas administrativos implantados por los españoles y se crearon las gobernaciones de Santa Marta, la gobernación de Cartagena principalmente. Las ciudades empezaron a crearse a imagen y semejanza como ahora en España. Una plaza central, la iglesia y todas las construcciones alrededor de esa gran plaza central. Así es o era el desarrollo de las ciudades en esa época. También, con la llegada de los españoles, empezaron a implementar formas de administrar los territorios mediante, por ejemplo, el tema de la encomienda, que era una zona que le era designada a un español con unos indígenas, y esos indígenas tenían que rendirle tributo a ese español y ese español a la corona. Entonces, a nivel costa se crearon varias áreas donde era la mayor concentración de encomenderos, y los puntos, estos eran los centros de directriz de actividad de la encomienda, Santa Marta, Cartagena principalmente, y los centros de acopio alrededor de ella. Con la llegada de los africanos, esclavos africanos también al territorio, estos esclavos africanos en algunos momentos empezaron a rebelar y a escaparse y crearon los llamados palenques. O estos africanos se les llamó cimarrones y empezaron a escaparse porque no querían estar esclavizados y formar sus propios centros poblacionales. En la política, en la primacía de la política colonial, también empezaron a crearse los puertos a nivel de la costa, siendo que en la colonia el principal era la ciudad de Cartagena, el puerto principal de toda América, o llegó a ser en un momento el puerto principal de toda América, la América recién descubierta. También se empezó a navegar entre los ríos, el río Magdalena principalmente, y ese gran intercambio comercial también tuvo influencia en la conformación de la ciudad como tal. Entonces, como era un centro, siendo Cartagena un centro importante de comercio, fue presa de los ataques de los países enemigos de la corona española, porque ahí donde salía todo el oro que recogían del territorio, salía hacia España. Y entonces ese puerto de Cartagena y todos los barcos que salían de ese puerto eran sometidos a probables ataques de piratas de otros países enemigos de la corona española, y eso trajo como consecuencia que se crearan esos castillos y esas defensas de la ciudad que hoy conocemos como ciudad amurallada, y los castillos de San Felipe, de Boca Chica y todas las demás construcciones que tienen que ver con ese tema. Esas construcciones, como explicaron los compañeros, normalmente eran construidas en piedra caliza y en muros de carga con un terraplén o una zona de material de suelo en su centro, y construidos con unos muros, con unas piedras de origen coralino, y se utilizaba una argamasa de cal y canto, que se llama, hoy en día se conoce así como cal y canto,
la cal actuaba como un aglomerante, como un pegante, y la piedrecita que se le echaba era para que encajara una piedra con otra. Eso tiene su historia, tiene su ciencia, eso lo han estudiado los actuales restauradores, arquitectos y personas que se han dedicado a ese tema de las murallas. Conocen muy de cerca ese tema de la construcción de las murallas. Ya en la época republicana hay unos centros regionales como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, más importantes que el resto de las ciudades caribeñas, y son las que sirven o son las ciudades que sirven como centros poblacionales más importantes de la costa Caribe. A nivel poblacional, a principios de siglo, fíjense que Monpós, por ser puerto sobre el río Magdalena, tenía más población que incluso Cartagena y Barranquilla. Y otras ciudades tenían mucho menos población. Aquí está el círculo de la escala de las poblaciones. Fíjense que Monpós tenía más población que esta porque el río se convirtió en una de las mayores puntos de comercio del país. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eso cambió y las ciudades que se desarrollaron mucho más fueron Barranquilla y Cartagena. Incluso en el tema de cultivos de tabaco, banano y algodón que existía en la región, aunque los cultivos, la zona de cultivos no era la costa, precisamente la costa playa, hablando así, sino centros internos en el sur de Bolívar, hacia Sincelejo, etcétera. Todos esos productos tenían que llegar a los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para poder salir del país. Esas características de puerto traen como consecuencia que el desarrollo urbano se vea afectado por ese comercio y esa actividad portuaria y ahora turística que tiene por lo menos nuestra ciudad. La población, a medida de que fue avanzando, el centro urbano más importante de la costa Caribe sigue siendo Barranquilla, hoy en día total. Cartagena, digamos que es el segundo lugar, luego Santa Marta, Valledupar, Montería está muy a la par de Valledupar y luego Sincelejo. Son las ciudades más importantes a nivel de región Caribe. En cuanto a la organización urbano-regional, cada una de estas regiones ha tenido su influencia de diferentes partes. En Barranquilla, por ejemplo, tiene la influencia de los países Palestina, árabe, porque hay mucho inmigrante de esas zonas del mundo. Cartagena es netamente colonial. Ha conservado en la mayor parte de su zona antigua el tema colonial y sus alrededores ya han crecido dependiendo de la época, así han sido sus diferentes construcciones. Pasemos a esta. Bueno, a nivel de Cartagena de Indias, fíjense el mapa más antiguo tomado que se conserva en 1595. Está en la Biblioteca de Madrid. Aparece un plano donde se muestran algunas fortificaciones que ya existían en ese momento. Cómo era la población de Cartagena de Indias desde el año 1565 al año 1809, empezando con 1000 habitantes y se iba incrementando muy lentamente. Ya actualmente tenemos más de 1 millón de habitantes y el crecimiento no ha sido del todo ordenado. Aquí otros planos de Cartagena del año 1628, tomado de la misma biblioteca. Ahí se ven aproximadamente las ubicaciones del puerto, de cómo llegaban los barcos, las rutas y las fortificaciones que existían en esa época, 1628-1665. No eran unos planos sofisticados como los hay hoy, pero en esa época se trataba de
representar lo más fiel posible cómo eran los nuevos territorios conquistados y en proceso de colonización. Otro plano de la ciudad, otra vista de la ciudad, del año 1697, en el año 1740 ya un poquito más sofisticados, ruta tomado del mismo museo, del el libro de rutas y fortificaciones en América y Filipinas, que también era una colonia española en el otro lado del mundo. Aquí hay otro plano general que comprende la plaza y la bahía de Cartagena de Indias, levantado por Antonio de Arévalo en 1772. Antonio de Arévalo es uno de los ingenieros que tuvo que ver con la construcción de las murallas y los diferentes fortificaciones en esa época. Antonio de Arévalo era un ingeniero militar de esa época que se dedicaba a la construcción de fortificaciones, al diseño y construcción de fortificaciones. Acá en la parte de abajo está el plano de la plaza de Cartagena de Indias y sus contornos levantados por el mismo ingeniero Antonio de Arévalo en el año 1769, tomado de cartografía y que se quite la cartografía y relaciones históricas de ultramar, servicio histórico militar. Entonces miren el plano de la ciudad de Cartagena, que si ustedes lo comparan con el plano de la ciudad de hoy, ese mismo centro histórico es muy parecido, muy parecido. No es que haya avanzado mucho, es muy parecido, la misma conformación, ¿sí? Las fortificaciones son muy similares, a excepción de unos tramos de muralla que fueron demolidos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, por un alcalde que en su locura empezó a demoler murallas y menos mal que no alcanzó a demolerlas todas. En esa época, o en época más reciente, existían unos barrios conocidos como la Santísima Trinidad, Getsemaní, Santo Toribio, Santa Catarina, unos 4 o 5 barrios que era lo que existían en un primer momento. La limitación, fíjense que el centro tiene la limitación que son los cuerpos de agua. Esa es la limitación principal del centro histórico. Está rodeado de agua por todos lados. El centro histórico no pudo expandirse más como tal, sino está cerrado por los cuerpos de agua y eso hizo que su conformación sea como la vemos hoy. Dentro del proceso urbano y desarrollo urbano, la ciudad de Cartagena ha sufrido 5 tipos, o ha tenido 5 tipos de procesos diferentes. La ciudad de origen colonial, la republicana, que es también de expansión, cuando ya se salió del centro histórico y se empezaron a crear otros sitios poblacionales. La suburbana norteamericana, que es la parte de Boca Grande, Castillo Grande, y la espontánea de invasión que va paralela con la ciudad moderna y finalmente la de hoy, el siglo XXI. Entonces, a nivel de Cartagena, su centro histórico no puede crecer más, entonces se empieza a expandir en diferentes direcciones y existieron diversas formas de hacer expandir eso, incluso la de invasiones en otras zonas de territorio que no eran legales y que conocemos hoy en día como las zonas hacia el sur de la ciudad, y desencadenó lo que conocemos como la ciudad actual. Bien.
Entonces, ese limitante que era el centro histórico se rompe y empieza el desarrollo hacia otras zonas cercanas a la ciudad y empezar a expandirse hacia terrenos cercanos como el Cabrero, Manga, Pie de la Popa. Y una de las influencias o las características que determinaron esa expansión fueron las características geográficas del territorio. Nuestra ciudad tiene unas características que no son iguales a la de cualquier ciudad de Colombia. Hay mucha invasión de cuerpos, cuerpos de agua que limitan un crecimiento como cualquiera de las otras ciudades. Es una ciudad alargada, es una ciudad que tiene unos puntos de estrangulación. Por ejemplo, el Mercado Basurto, la zona del Mercado Basurto es una zona de estrangulación porque está limitada por un lado por la Ciénaga y por el otro lado por la bahía. Entonces es una zona muy corta de terreno sólido donde se puede hacer un tema de expansión mayor de la ciudad, lo que se puede hacer es una mayor densificación, pero hay limitaciones en el territorio. Cartagena ha pasado de una arquitectura colonial militar, que ya lo explicaron los compañeros, lo hemos visto en los esquemas, representados en las murallas, en el plano de Castillo San Felipe, en el fuerte de San Sebastián, la batería de San José de Boca Chica, etcétera, las diferentes líneas de muralla y todas las construcciones que se hicieron interno a ese sistema de murallas. También está influenciado por la arquitectura religiosa. O sea, en el centro debe haber, contando mal, tiene que haber como 1, 2, 3, 4, como 10 iglesias por lo menos. No sé si me ayudan ahí con el conteo, pero debe haber, considerando la cantidad de área del centro, hay bastantes iglesias. Está la iglesia, está la catedral, está la San Pedro, está la de Santo Toribio, está la de la Nueva Orden, que queda un poquito afuera, pero también hay que considerarla. Está, ¿cuál otra? La de Getsemaní, 5. ¿Cuál otra más? Hay por lo menos 5 iglesias en ese pequeño territorio. Entonces la arquitectura religiosa también tuvo influencia dentro del desarrollo urbano de la ciudad y cada una con sus características. La arquitectura civil o la ingeniería civil también, anteriormente los constructores eran ingenieros militares. Posteriormente, cuando las edificaciones eran hechas no por militares, sino por ingenieros no militares, se empezó a llamar ingeniería civil o arquitectura civil. Eso empezó cuando ya se rompieron las barreras de ese centro histórico y empezamos a densificar o a construir en el resto del territorio cercano a la ciudad de Cartagena, hasta llegar a lo que se desarrolló en la parte turística Boca Grande, Castillo Grande, con estos grandes y modernos edificios que, digamos, hacen que la ciudad tenga diferentes tópicos, tenga diferentes hitos. Un hito es el centro histórico, otro hito es la zona de Boca Grande, Castillo Grande con sus edificios modernos. Otro hito, otro desarrollo son los barrios alrededor del centro histórico, Manga, La Popa, Cabrero, y luego los demás suburbanos que ya están más hacia el sur, y ahora una nueva arquitectura moderna hacia la zona norte de la ciudad de Cartagena, que es completamente diferente a las demás. Entonces, a nivel de Cartagena tenemos diferentes tipos de configuraciones y de desarrollos urbanos que han influenciado en las distintas épocas de la construcción. Sí, claro. Disculpe que le interrumpa. Lo que sucede, a mí me acaba de llegar el internet y por eso acabo de entrar. Ok. Igual la clase está siendo grabada para que revisen la parte en que no hayas asistido. Bueno, muchas gracias. Okay. La arquitectura colonial en el centro es el preponderante. Y
Este tema de la construcción de las murallas tiene mucho que cortar. Lo que nos presentaron los compañeros es un abrebocas. Eso hay investigaciones, todo lo que ustedes quieran. Y ahí pueden revisar los materiales con más detalle y el sistema constructivo de las mismas. Recuerden que el sistema constructivo fue a mano prácticamente. Había que tallar las piedras, había que colocarlas, son piedras de gran peso. Por eso hubo necesidad de traer a los esclavos africanos, porque los indígenas no tenían esa fuerza física que aguantara para soportar este tipo de construcciones, y fue necesario traer a los esclavos africanos para que ayudaran a construir en esa época. Bueno, ayudaran no, los sometían para que pudieran hacer esos trabajos pesados. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que preguntas como tal, ¿no? Bueno, vamos a pasar listo un momentico y vemos un video sobre las murallas de Cartagena. Ya son las 10:10, ya ha pasado bastante tiempo y bueno, los que se conectaron, se conectaron. Agudelo Diana. Presente. Alcalá María Ángel. Presente. Álvarez Luisa estuve exponiendo. Arévalo Lisbeth. Presente, profe. Arévalo Priscila. Presente. Arias Crisherly. Presente. Barreto Francisco. Barreto. A la 1. A las 2. No viene. Benítez Nicole, perdón. Benítez Nicole. Presente, profe. Bermúdez Luisa también expuso. Betts Valeria. Presente. Bocio Héctor. Presente. Bustillo Melissa. Presente, profe. Campillo María del Carmen. Campillo. Caro Sergio. Presente. Año Edwin. Castaño. Profe, Diego Castaño. Año Edwin. Presente, presente. Chams Naishara. Chams. Cortesero Mabel. Cortesero. Salas Danilo. Presente. Franco Luis Felipe. Franco Luis Felipe. Giraldo Jimena. Presente. Profe, Sí. Cortesero presente, solamente que no me dejaba activar el micrófono. Pero, ok. Gómez Carolina. Gómez. Disculpe, profe. Lice, Carolina o ¿Dice qué? Gómez. Gómez. Presente. Es Ok. que le salió segundo nombre, me imagino, ¿no? Gómez Cristian. Presente. González Eder. Presente, profe. Gutiérrez Paulina. presente, profe. Hernández Angie. Presente. Herrera Alejandro.
Presente, profe. Halal Yusef. Presente. Marrugo Mario. Presente, profe. Marrugo Santiago. Presente, profe. Miranda Joseph. Miranda Joseph. Molina Julieta. Presente. Urra Manuel José. Presente, profe. Not Carolina. Carolina. Núñez Angie. Presente. Pérez Shaira. Presente, profe. Pino May Francisco. Pino. Reyes Erasmo. Reyes Erasmo. Riaño Ana Isabel. Profe, ella me pidió el favor que le dijera que no podía asistir a Profe. clases por motivos personales. Sí. Rodríguez Juan. Él expuso. Romero Jesús Adrián. Presente. Vázquez Valentina. Y expuso. Presente. Velosa Carlos. Presente. Isbal Carol. Isbal Carol. Yanes María Marcela expuso. Presente. Zapata Isaura. Presente. Y ahora los que no están en el listado principal. Daniela Ávila. Ya tú estás por acá arriba, ¿no? Presente. Profe, disculpe, qué pena que lo interrumpa. Profe, yo soy Francisco Javier Barreto Baldovino. Lo que pasa es que yo tengo problemas con mi teléfono y no me funciona muy bien el táctil, por eso no pude activar el micrófono. Entonces tuve que conectarme acá desde el portátil. Sí. Carol Blanco. Blanco Carol. Olivera Carol. Presente. Eider Posada. Eider. Presente. Daniel Hernández. Daniel Felipe Hernández. Presente, profe. Lewis Quejada. Pérez Quejada. Lewis. Albert Rodríguez Jiménez. Albert Rodríguez. Presente. No escucho. Eder Balseiro. Presente, profe. Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas. Andri Mendoza. Andri. Giancarlo Sánchez. Presente, profe. Wendy Ortiz. Presente, profe. Ronald Hernández. Presente, profesor. Jimena Russo. Presente, profe. Bueno, del batallón de primer semestre de Construcción 1 hay 48 conectados de 58.
48 de 59, bueno. Ok, les agradezco si pueden... ¿Y dónde está mi celular? Si pueden encender la cámara para tomar una foto. Regálenme un segundito. Doy un mensaje a ver. Ok. La mayor cantidad que puedan encender la cámara. Voy a prender por acá. Listo, gracias. Bueno, mientras tanto vamos viendo un video que hable sobre las murallas. Veamos a ver qué información nos tienes ahí que no conozcamos. Habla Andrés Cervantes y bienvenidos a mi canal Arquicultura. Hoy los traigo a este intrincado sistema de islas para conocer. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, señor. De las fortificaciones de Cartagena de Indias. Anoto que solo mencionaré algunas de las batallas más importantes que obligaron a la evolución de la infraestructura militar de la ciudad, porque realmente Cartagena recibió muchísimos ataques sin recibir mayores daños. Y fueron sus pocas derrotas lo que la llevaron a reinventarse paulatinamente, hasta convertirse en la fortaleza más poderosa de toda la región. Empezaremos con un primer periodo desde 1533, cuando Pedro de Heredia fundó Cartagena. Para garantizar la supervivencia de la nueva población, inmediatamente se construye la fortaleza de Heredia. Básicamente una primitiva estacada que separaba a la población de animales salvajes y además mantenía al margen a los temibles indígenas calamari, que habitaban la zona antes de la llegada de los españoles. Durante toda la colonia española fue de los puertos más importantes de América. De allí salían las mayores riquezas que España llevaba desde Sudamérica por el Océano Atlántico hasta sus puertos en Cádiz, Sevilla y la otra Cartagena, la que queda en España. Con el fin de proteger el frente sur de Cartagena, en 1566 se inicia la construcción en la isla de Manga del Fuerte del Boquerón, que todas las noches cerraba con cadenas el acceso a la Bahía de las Ánimas, protegiendo este punto de la ciudad. En 1567 se construye la trinchera de la Caleta al sur y la trinchera del Ahorcado al norte. Ese mismo año se realiza también el Fuerte Vargas en Punta Icaco. Además se construye un primer sistema amurallado de gran altura y poco espesor, apto para defenderse de los hombres, pero de poca utilidad ante las armas de fuego. Por aquel entonces, los países europeos estaban repartiendo el mundo entre ellos, y todos querían conseguir cada vez más y arrebatarse las riquezas los unos a los otros. Cerramos este periodo en 1586, cuando el inglés Sir Francis Drake llega a una joven y no muy bien protegida Cartagena. Sus planes eran claros: tomar la ciudad, pedir un rescate e irse. El plan salió a la perfección y el inglés y su gente abandonan la ciudad, llevándose consigo el dinero del rescate y un gran botín. Con el fin de proteger este importante puerto de futuras acciones similares, en 1595 se le encarga a Bautista Antonelli la fortificación de la ciudad.
dejando un diseño general de lo que sería todo el proyecto de las fortificaciones, que entre otras cosas contemplaba la demolición de las primeras murallas, para ser reemplazadas por unas de menor altura y mayor espesor, siendo así más aptas para soportar ataques con poderosas armas de fuego, como cañones. Antes de seguir al siguiente periodo, a comienzos de los años 1600, debido a desgastes por acción de la naturaleza, el fuerte que estaba en Punta Icacos es reemplazado por el fuerte de San Matías. Y también estaba en construcción el convento en el Cerro de la Popa, que aunque era un edificio de uso religioso, en varias ocasiones llegó a servir como punto militar estratégico. Y en algún momento no estimado desaparecen las trincheras de la Caleta y el Ahorcado. Un segundo periodo empieza en 1614, cuando Cristóbal de Roda, sobrino del diseñador original Bautista Antonelli, toma la dirección del proyecto de su tío, hasta 1630. En este periodo se construyen los baluartes de Santo Domingo, que es flanqueado a la izquierda por el baluarte de Santiago Apóstol y a la derecha por el baluarte de Santa Cruz, defendiendo la conexión de la ciudad con la península de Boca Grande, que en aquel entonces tenía una morfología diferente a la actual. Del otro lado se construyen los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, pero hay un cambio de planes, pues se edifican un poco más alejado de la ciudad. El motivo era anexar tierras fértiles, para poder cultivar intramuros y tener sustento en un eventual asedio. También son construidos los baluartes de San Carlos, La Merced y Santa Clara, y simultáneamente es construida la muralla de la Marina, como se le conoce a todo el tramo que enfrenta a mar abierto. El extremo sur es cerrado por los baluartes de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, unidos por una muralla, que por cierto atravesaba predios de la Compañía de Jesús. Recuerden esto porque será muy importante más adelante. Seguimos con los baluartes de San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol, que custodiaban ambos extremos de la boca del puente. Entonces, con los baluartes de San Pablo, San Andrés y San Pedro Mártir, es cerrado por completo el perímetro, quedando la boca del puente como el único acceso a la ciudad. Delante de esta puerta había un puente levadizo que permitía aislarse por completo de los enemigos. Veamos qué ocurría en las inmediaciones de la ciudad en estos tiempos. Para complementar el fuerte de San Matías, en el otro extremo del acceso de Boca Grande se construye el fuerte de Santa Ángel, que no dura mucho tiempo cumpliendo sus funciones, porque resulta que en 1626 se replantea la estrategia defensiva y se desmontan los fuertes de San Matías en Punta Icacos y el de Santa Ángel en Tierra Bomba, y se decide fortificar la bahía interior, por lo que el fuerte del Boquerón es complementado primero con el Castillo Grande de Santa Cruz en Punta Judío. Frente a este se proyecta San Juan de Manzanillo y el fuerte de Manga cerca al Boquerón. En 1629 es nombrado gobernador de Cartagena el ingeniero Francisco de Murga, quien trabajaría junto con Cristóbal de Roda en la última parte del proceso de fortificación. Con la muerte de Roda en 1631, Francisco de Murga queda al frente de las obras y da un nuevo rumbo al diseño original que planteó Antonelli. Antes de seguir adelante, ¿recuerdan la muralla que estaba entre San Francisco y San Ignacio? Pues luego de disputas, la comunidad jesuita resolvió construir un colegio sobre la muralla, perforándola, lo que comprometería la efectividad defensiva de la muralla. Pasamos ahora a otro periodo, desde 1631 hasta la muerte de Murga en 1636. En este momento se terminan las obras del fuerte de Manga y además de San Juan de Manzanillo. El actual Getsemaní era un sector extramuros no muy habitado, donde se tenían animales. El lugar era conocido como el Arrabal, pero la comunidad franciscana empezó a poblar la zona. Debido a que no era conveniente para la ciudad tener esa área desprotegida, en 1631 Francisco de Murga inicia la fortificación del barrio Getsemaní, empezando por el baluarte de San Lorenzo, también llamado el Reducto. Defensivamente actuaba junto con el Boquerón para proteger el acceso al surgidero, es decir, el puerto ubicado aquí. Otro motivo para iniciar por este baluarte era controlar la mercancía de contrabando que entraba a la ciudad. Luego se siguió con la construcción de los demás baluartes: Santa Isabel, San José, Barahona, y del otro lado los baluartes de Santa Bárbara y Santa Teresa, entre los cuales se ubicó la Puerta de la Media Luna. Y por último, el baluarte de San Miguel de Chambacú, cerrando Getsemaní.
Recordemos que la boca del puente era el acceso a la ciudad, pero al anexar Getsemaní a la fortificación, estas zonas pasan a tener mayor vigilancia desde estos baluartes, quedando entonces la Puerta de la Media Luna como el único acceso terrestre a Cartagena, por medio de un puente. Y para proteger mejor esta entrada, se construye sobre el puente el Rebellín de la Media Luna. Alterna a la Puerta de la Media Luna existían otras entradas de menor jerarquía, pero no eran de uso habitual y debían estar custodiadas. La era de Francisco de Murga termina en 1636 con su muerte. Antes de pasar al siguiente periodo, hay que anotar la presencia del Cerro de San Lázaro, un punto elevado desde el cual un ataque hacia Cartagena sería imparable, por lo que empieza a hacer eco la idea de fortificar el cerro, pero no se haría por ahora. El siguiente periodo sería entonces desde 1640 hasta la próxima gran batalla en 1697. Abrimos con un acontecimiento aparentemente insignificante, pero que desencadenaría uno de los sucesos que haría replantear drásticamente toda la estrategia militar de Cartagena. En 1640, 3 embarcaciones portuguesas que transportaban esclavos encallan en la salida de Boca Grande, debido a cúmulos de arena que había en la zona. Rápidamente se sedimentó esta abertura y se llenó de vegetación. Se dice que se podía cruzar a pie desde Boca Grande hasta Tierra Bomba. El nuevo plan es fortificar la entrada de Boca Chica, por lo que en 1646 se manda a desmontar los fuertes de Santa Cruz, San Juan de Manzanillo y el de Manga, para poder construir las nuevas fortificaciones. Pero las obras se dilatan y los fuertes simplemente son abandonados. Mientras se construye el fuerte de San Luis en Boca Chica. Del otro lado, delante de los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, es terminado un sistema de fosos y rebellines que defenderían este extremo. También es fortificado el Cerro de San Lázaro, con la construcción de lo que vendría siendo la primera etapa del Castillo San Felipe de Barajas. Y hacia 1656 se construye una segunda muralla delante de la que había sido perforada por la construcción del Colegio de los Jesuitas. Para cerrar por completo la ciudad, en 1683 se conecta el baluarte de San Miguel con el de San Pedro Mártir, mediante una estacada que solo permitía el paso de pequeñas embarcaciones a través de una puerta. Y lo mismo del otro lado. Llegamos al final de este periodo en 1697. En el marco de una guerra sostenida entre los reinos de España y Francia, el barón de Pointis, el 13 de abril, se presenta delante de la ciudad. 2 días después desembarca en la isla de Tierra Bomba con su ejército. Ganan en el fuerte de San Luis. Causan severos daños en Santa Cruz y San Juan de Manzanillo, que tenían 50 años abandonados. Luego de esto avanzan hasta tomar el castillo de San Felipe, desde donde aseguran la victoria. En el proceso, además, destruyen por completo la boca del puente y gran parte de los baluartes resultan dañados. Finalmente saquean la ciudad. Luego de esta estrepitosa derrota, se deben hacer serios ajustes al sistema de fortificación, lo cual es encargado a Juan de Herrera. En 1714, para reforzar el acceso de Boca Chica, se construyen las baterías de San Felipe, Santiago y Chamba, en la isla de Tierra Bomba. Y enfrente de San Luis se inicia la construcción del fuerte San José. En 1715 se decide reforzar un poco el castillo San Felipe, ya que su importancia militar quedó comprobada años atrás, donde su caída fue decisiva en la batalla contra los franceses. También se reconstruye el fuerte de San Luis en Boca Chica, y en la década de 1720 se reconstruye San Juan de Manzanillo y el Castillo Grande de Santa Cruz, pero el fuerte de Manga no. Por esta época también se reconstruye la boca del puente, esta vez mucho más ornamentada y elegante que la anterior. Además, se reparan los diferentes baluartes que protegían la ciudad, y se suprime el sistema de rebellines y fosos entre Santa Catalina y San Lucas, que estaban en ruinas desde el ataque del barón de Pointis. Y en 1730 se construye una batería en pasacaballos, protegiendo así el acceso a la bahía exterior desde el canal del dique, que conecta con el río Magdalena. En 1739 España se encontraba en guerra con Inglaterra, y previendo un ataque a Cartagena se ordena reforzar San Felipe, aunque con obras provisionales de madera, que servirían como batería para defender de mejor manera el castillo.
En 1741, con el virrey Sebastián de Eslava y el comandante Blas de Lezo presentes en Cartagena, la ciudad vuelve a ser víctima de un asedio, esta vez por el oficial naval inglés Edward Vernon, quien antes de entrar por Boca Chica destruye las baterías de San Felipe, Santiago y Chamba, las cuales, al no haber resultado eficientes en esta ocasión, jamás se consideró reconstruirlas. Luego avanza hacia San José y San Luis, que terminan siendo neutralizadas. Vernon había cumplido su primer objetivo, acceder a la bahía exterior e iniciar el asedio. Solo quedaban las fortalezas de la bahía interior para llegar hasta la ciudad. Lezo ordena hundir su propia flota para cegar el acceso a Cartagena, aunque no fue suficiente, pues el ejército enemigo consigue tomarse el fuerte de Santa Cruz, destruyéndolo parcialmente. Este fuerte no se volvería a reconstruir y sus restos se utilizarían como polvorín de artillería, es decir, un almacén de pólvora y explosivos. Desde Santa Cruz, los enemigos empiezan a disparar contra la ciudad debilitando las fortificaciones que la defendían. En medio de todo esto, San Juan del Manzanillo no despierta interés en los ingleses, por lo que su importancia estratégica se cuestionará más adelante, y solo utilizarían este lugar en el futuro como depósito. Con las fortalezas de la bahía exterior e interior derrotadas, el enemigo estaba prácticamente a las puertas de la ciudad. El ejército español se refugia en el castillo de San Felipe, y Vernon ya se creía victorioso, pues solo le quedaba una fortaleza por conquistar. Pudiendo acceder sin problemas a la ciudad, decidieron que era necesario someter al castillo primero. De lo contrario, serían blanco fácil del ejército español, que estaba en una posición privilegiada para bombardearlos desde San Felipe de Barajas, si se atrevían a entrar a Cartagena. El ataque al castillo fue inútil. La superioridad de esta fortaleza obliga al ejército enemigo a bordearla, adentrándose en la selva, donde muchos contrajeron enfermedades tropicales. Otros tantos desertaron, mientras el castillo se defendía implacablemente. Luego de numerosas bajas, tanto en batalla como por enfermedad, las filas inglesas se ven obligadas a retirarse, y Cartagena sale victoriosa. La importancia de Cartagena en aquel entonces era tanta que hay quienes sostienen que si la ciudad hubiese caído ese día, Latinoamérica hoy no hablaría español sino inglés. Luego de los ataques de Vernon, vendría el último replanteo de la estrategia defensiva. Empezamos este periodo desde 1741 hasta el final de las obras en 1798. La gran mayoría de las fortificaciones necesitan ser reparadas y otras debían ser reforzadas para mejorar la seguridad de la ciudad. En 1743, el virrey Sebastián de Eslava, considerando la posición estratégica del Boquerón, ordena sustituirlo por uno más avanzado. Juan Bautista McEwan construye entonces el fuerte de San Sebastián del Pastelillo y deja planteadas algunas mejoras para otras fortificaciones. Por esta época, la unión de Boca Grande y Tierra Bomba había empezado a desaparecer por la fuerza del mar, y la corona en 1750 busca a toda costa mantener ese punto cerrado, pues la abertura de Boca Grande comprometería la eficiencia de las fortificaciones de Boca Chica, aunque por ahora no tendrían mucho éxito en esa tarea. Por aquellos días también se construye la batería de Santa Bárbara, para que cruzara fuego con San José. A partir de ahora las obras estarían a cargo de Antonio de Arévalo. Luego de estudiar las posibilidades, se manda a construir una nueva fortaleza sobre las ruinas de San Luis en Boca Chica, edificándose el fuerte de San Fernando, y es complementado con la reconstrucción del fuerte de San José. En la década de 1760 se ve la necesidad de fortificar el cerro aledaño a San Fernando, ya que desde ahí el fuerte más importante de Boca Chica es vulnerable, por lo que se construye la batería del Ángel San Rafael. Además es culminada toda la fortificación del Cerro de San Lázaro, quedando terminadas las fortificaciones que defendían el único acceso terrestre a Cartagena, la Puerta de la Media Luna. Quien intentara atacar a Cartagena por la puerta principal debía enfrentarse a los baluartes de Santa Teresa y Santa Bárbara, al Rebellín de la Media Luna y además al Castillo San Felipe de Barajas. Por lo que había que pensarlo dos veces antes de siquiera considerar pararse en ese punto. El baluarte de San Carlos ya se encontraba deteriorado por acción de la naturaleza, por lo que se modificó transformándolo en la plataforma de ballestas. Desde la fundación de Cartagena, esta no solo se enfrentó a ejércitos enemigos, sino también a la inclemencia del mar. En la década de 1770 es terminada la escollera de la Marina, que es una estructura de piedra que mitigaría el impacto de las olas en la muralla.
y además se inicia el último intento por sellar la entrada de Boca Grande, que se termina en 1778, y estamos hablando de la escollera de Boca Grande, que impediría el acceso a las embarcaciones por esta abertura. Por cierto, este bloqueo naval continúa funcionando hasta nuestros días. ¿Recuerdan la escollera que se había hecho aquí? Pues cumplió su objetivo de proteger las fortificaciones, pero hizo aparecer una playa que disminuiría la efectividad de las murallas. Por lo que para reforzar este punto se construyó el espigón de Santa Catalina y el rebellín del Cabrero. Después se construyen las baterías de Mas y Crespo y el Hornabeque de Palo Alto. Y al año siguiente se terminan en el Cerro de la Popa las baterías de Nuestra Señora de la Popa, San Juan y San Carlos. Por último, en 1798 se terminan las obras de las bóvedas de Santa Clara, quedando así terminadas las fortificaciones de Cartagena, y cerramos este periodo. En este punto, con todas sus fortalezas recuperadas y otras tantas complementadas, Cartagena se había vuelto inexpugnable, con una defensa implacable por todos sus frentes. Nos desplazamos hasta la década de 1810. Muchos de los territorios españoles en América empiezan a rebelarse contra la corona, y Cartagena no fue la excepción. Estas acciones desencadenan un proceso de reconquista española, y en 1815, con el fin de recuperar la ciudad más importante de la Nueva Granada, llega a Cartagena el ejército de Pablo Morillo para sitiar la ciudad. En esta ocasión, el asedio duró casi 4 meses. Dentro de las murallas se acababan las provisiones. Debía alimentarse a militares y civiles. Y por necesidad, muchos empezaron a comer caballos, perros, ratas. La gente moría de hambre. Y también por enfermedades al comer estos animales. Por todos lados había foco de infección. Al final de ese año, los dirigentes de Cartagena abandonan la ciudad, quedando esta a merced de Morillo. Con Cartagena bajo el dominio español, solo era cuestión de tiempo para que cayera Bogotá y las demás ciudades del territorio nacional. Y cuando eso ocurrió, empezó un periodo conocido como el régimen del terror. Luego de esto, muchas batallas en pro de la independencia se empezaron a llevar a cabo en el país, y poco a poco los españoles perdían territorio. Hacia julio de 1820, la actual Colombia estaba prácticamente libre del dominio español, y su último reducto era la ciudad de muros impenetrables, Cartagena de Indias. Por lo que para liberar Cartagena, se planificó un asedio nuevamente. Esta vez sería el más largo de toda su historia, durando aproximadamente 15 meses. La operación se extendió hasta octubre de 1821, con la derrota de los españoles, que tuvieron que rendir la ciudad y escapar, pudiendo así los independentistas entrar victoriosos por la puerta de la Media Luna al recinto amurallado, sellando ahora sí y de manera definitiva la independencia de Colombia. En algún punto no muy claro desaparecen el Hornabeque de Palo Alto, las baterías de Mas y Crespo y también la de Pasacaballos. A finales del siglo XIX, sin un uso práctico, la mayoría de las fortificaciones estaban cayendo en mal estado. En contraposición a este periodo, es construida la Torre del Reloj sobre la boca del puente. La nueva dinámica de la ciudad no era compatible con el sistema amurallado, por lo que se empezó una intervención urbana que hoy se le conoce como el murallicidio. Ya la ciudad estaba empezando a tener un crecimiento extramuros, y el único acceso al centro amurallado era la Puerta de la Media Luna, la cual además tenía toque de queda, por lo que después de cierta hora no se podía entrar o salir. Así que en 1883 es demolida la puerta y el rebellín de la Media Luna, y con sus restos se construye el Puente Heredia. Después es demolido el rebellín del Cabrero en 1887, y con sus restos se hizo un espolón en el Cabrero. Con la llegada del ferrocarril se da un proceso de relleno paulatino en la Totona, que terminaría siendo secada por completo. A lo largo de la ciudad había una serie de mercadillos repartidos por todos lados, que además eran antihigiénicos, por lo que se decidió reunirlos en un solo lugar. Así que en 1904 son demolidos los baluartes de Santa Isabel y Barahona. Con los restos de estos baluartes y las murallas que los conectaban, se construye la base sobre la que se posaría el mercado de Getsemaní, que más adelante daría paso al centro de convenciones. En 1905, para ampliar esta calle y mejorar la movilidad de Getsemaní, se recorta todo este tramo de muralla a la mitad. Y para poder conectar este sector con el barrio de Manga, se hace una apertura en la muralla junto al reducto, dejándolo aislado. Ese mismo año se abrió la puerta de Paz y Concordia y la tercera puerta de la boca del puente.
junto con algunas otras aberturas que se hicieron a las murallas para dar continuidad a las vías. En 1911, en el marco del centenario de la independencia de Cartagena, es demolida una parte del tramo de muralla entre los baluartes de San Francisco y San Ignacio, con el fin de ampliar el patio del cuartel y construir un obelisco, que ya no existe. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá, prohibiendo la llegada de barcos de puertos insalubres, como el de Cartagena, sin antes ponerlos en un periodo de cuarentena. Por aquellos días, el tramo entre la Boca del Puente y San Pedro Mártir era un sector antihigiénico. La solución fue demoler el tramo. Por último, en 1938, los pocos restos del Castillo Grande de Santa Cruz, que aún eran usados como almacén de pólvora, es destruido por una explosión, quedando unos pocos vestigios que hoy se encuentran dentro de las instalaciones del Club Naval. En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad toma conciencia de la importancia del patrimonio arquitectónico e histórico, y se empieza a sacar provecho a nivel turístico de las fortificaciones que quedaban. Se comienza entonces con la restauración y el mantenimiento permanente de estos monumentos. Una de las más peculiares intervenciones se hizo en San Juan del Manzanillo, cuyos restos fueron recuperados por los arquitectos Rogelio Salmona y Germán Telles hacia 1980, transformándolo en la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia, la cual hace parte de las 3 residencias oficiales con las que cuenta el presidente de la República de Colombia, junto con el Palacio de Nariño en Bogotá y la Hacienda de Hato Grande en Sopó, Cundinamarca. En 1984, la UNESCO otorga la distinción máxima, declarando al puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, describiéndola como el conjunto de fortificaciones más completo de toda Sudamérica. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle... Bueno, señores, les coloqué todo ese video porque me pareció que tenía muchos datos interesantes, muchos temas históricos, arquitectónicos y de construcción que de pronto, por lo menos yo no conocía. No sé si ustedes conocían cada uno de los detalles que nos mostraba el video a lo largo desde el año 1500, 50, 60 hasta nuestros días. Me pareció, por eso lo dejé todo el video, que fueron 24 minutos, porque me pareció que desde el punto de vista histórico, constructivo, de desarrollo urbano de la ciudad de Cartagena, donde estamos nosotros, tiene muchos detalles y muchas cosas que de pronto los mismos cartageneros o las personas que sí desconocemos. Entonces ahí vimos a lo largo de la historia cómo fue el desarrollo de esas grandes obras de ingeniería militar de los españoles, cómo unas sirvieron, cómo otras no, cómo algunas se han mantenido en el tiempo, las que sirvieron de defensa, y además algún recuento histórico de lo que sucedió en la ciudad y que también tuvo que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. No sé, escucho comentarios de ustedes, ¿les gustó el video? ¿Sabían todo eso? ¿No sabían nada? Comentarios, a ver qué les pareció. Profe, Dime. en lo que a mí respecta, me pareció un documento muy interesante porque por lo menos yo no tenía conocimiento de tanto, sobre todo como los pequeños detalles que hicieron como la diferencia. Además, los datos que tenía el video eran muy, pero muy precisos. Y me quedé enganchada con el video súper rápido, porque estábamos hablando de toda la historia. Y como tenía todo, pero todo, exactamente todo tan detallado, me llamó mucho la atención. Sí, Entonces me pareció un excelente video. video que a pesar que dura 24 minutos no te aburre. Porque tiene Exacto, yo no me aburría, o sea, ni siquiera conté el tiempo. exacto, una cantidad de datos Así interesantes. sabemos que nuestra historia está como llena de guerra, todo era... Exactamente, todo lo que tiene que ver histórico, te decía la parte constructiva, que fuerte los nombres, o sea, muchas Y cosas que está muy bien, está muy bien sí, editado. señor, y está muy bien editado y muy bien sintetizada la información, porque son casi 5 siglos, 4 siglos aproximadamente de 500 años, historia resumida. Más de 500 años de historia resumida en 25 minutos no es fácil. Y sobre todo un tema tan complejo como el tema de los fuertes, cómo fue históricamente, quiénes fueron,
los ingenieros, los arquitectos, la gente que trabajó ahí. Impresionante, me gustó mucho ese video, por eso se los traje hoy. Creo que es un buen documento, aunque es un video, me parece un buen documento de base para que te puede servir como insumo para seguir investigando temas relacionados con nuestra ciudad, porque muchos de ustedes de pronto se van a dedicar a esa parte de patrimonio y de pronto les gusta ese tema, y este es como un abrebocas de lo que es esa rama de la arquitectura y de la ingeniería, que son las fortificaciones de esa época. A ver, ¿quién más quiere aportar? Eder. Profe, me dio mucha curiosidad porque yo siempre quise saber cómo se transformó Cartagena, que en el momento era pura agua por todos lados, y de un momento a otro, o sea, todo se fue rellenando hasta que fueron sacando la ciudad que hoy conocemos como Cartagena. A mí me cuesta creer que esa es Cartagena, porque ahí está cubierta de agua y es como que tan en serio, así era antes. Exacto. Sí, todo era agua. Fíjense que incluso con los mismos restos de edificaciones que sufrían daños iban haciendo los rellenos. Entonces, fíjense que son obras de ingeniería también, y de arquitectura, que se utilizan para hacer esos rellenos y quitarle terreno al agua. ¿Quién más? Por ahí estaba. Profe, yo eso no lo sabía, que podíamos, o sea, que nuestro idioma oficial podía ser el inglés si se perdía esa guerra. Eso yo nunca no lo había escuchado. Sí, eso fue, bueno, eso es un decir. Si Cartagena hubiese perdido esa batalla con Edward Vernon, probablemente o posiblemente hubiésemos sido una colonia inglesa a partir de ese momento. Pero bueno, la historia Ojalá hubiéramos hablado inglés, profe. Eso dice mucha gente que No, prefiero hablar el español. nos quedáramos en Colombo. El español es un idioma muy complejo, entonces te tocaría aprender el español, que es el complejo, y el inglés es uno de los idiomas para aprender, creo que más fácil. Sí, el idioma. Pero el inglés es el idioma comercial. Por eso, pero entonces ya tendrías dos idiomas, tendrías el español Exacto. y el inglés, En cambio, que pues de alguna manera aprender el español es mucho más difícil porque tenemos muchas conjugaciones. Exacto. Eso sí es verdad. Así que yo prefiero tener mi idioma nativo español y aprender el inglés, que es mucho más fácil. Así es, concuerdo con Pablo. El español es muy complejo, que nosotros hablamos y creemos que es algo fácil, es muy complejo para otras personas que hablan otro idioma, porque tiene mucho detalle, mucha cosa, mucha conjugación. La tilde no la usan en casi ningún idioma, aquí la utilizamos. La diferencia entre Z, C y S. Que una tilde puede cambiar literal la palabra, o sea, en cambio el inglés la H, el contexto, el montón de palabras que tenemos. Todos los idiomas. La ñ, que no se utiliza en ningún lado, creo que nada más nosotros. Entonces, desde el punto de vista idiomático, bueno, hay ventajas y desventajas. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario acerca de la historia de Cartagena, de sus construcciones, sus fortificaciones? ¿Qué más bien le llamó la atención aquí en el video? Profesor, los cañones. ¿Qué? Los cañones. Los cañones, a ver, ¿qué pasó con los cañones? A ver. Sí, son los mismos desde que se inició la construcción en Cartagena, o... Creo que la mayoría son de esa época. Hay otros que han sido traídos para colocarlos ahí, pero creo que la mayoría sí han sido originales. ¿Quién más quiere aportar? Profesor. Juan sigue teniendo problemas
con su audio. ¿Quién más quiere participar? Profe, yo. Sí. Bueno, profe, a mí ese video me pareció muy nutritivo, pues, en conocimiento, ya que muchas personas, pues, como por ejemplo yo, no sabía mucha historia del país, de la ciudad nativa donde soy. Entonces me pareció súper chévere que de pronto yo aprendiera hoy más sobre mi propia ciudad, muy interesante. Y también lo que más me gustó fue cuando hablaron sobre lo de que estamos debatiendo ahorita del idioma. Eso me gustó demasiado. También el cambio, el proceso, pues como ha transcurrido, súper chévere. Gracias, Paulina. ¿Quién más quiere aportar? Profe, yo quiero aportar sobre, más que todo, ya hablando más que todo sobre el tema arquitectónico, pues me di cuenta en ese pequeño video que es increíble que, bueno, cuando hicieron las primeras murallas, al ver que, digamos, que no eran lo suficientemente fuertes como para detener los ataques de otras, bueno, de la guerra que ellos tenían en ese momento, las quitaron, bueno, las derrumbaron e hicieron nuevamente otras murallas, ¿verdad? O sea, es increíble el hecho de pensar, según lo que estamos viendo hoy día, que tenemos como murallas, cómo podían desarmar todo eso y volver a hacer otra vez. Y además de eso, pues el objetivo que se plantearon, que fue, digamos, que lograr unas murallas bastante fuertes, que de hecho son increíblemente fuertes, pues según como se ven, no sé hasta qué punto, pero es increíble con la perseverancia con la que hicieron todo ese trabajo y cómo luego fueron quitando y poniendo otras partes y todo eso. De hecho, fue algo de lo que más me impresionó del video. Yo pensé que le hacían como a reforzar, en vez de demolerlas, reforzarlas, que es lo que primero se piensa, pero no, pues las demolieron y actualmente aún están en pie, entonces, bueno, decían mucho mejor, exacto, increíble. Sí, es sumamente increíble y tan rápido y tan bien hechos que lo hacían que uno se queda asombrado, porque esos fuertes, como tú lo ves hoy en día, tienen un nivel de detalle que uno no se imagina cómo lograron en esa época lograr ese nivel de detalle a fuerza de mano de obra bruta prácticamente, y con la dirección de los ingenieros militares de la época. Entonces son cosas que se pueden estudiar a detalle, incluso la parte de los arquitectos que estudian la parte de patrimonio tienen que aprender todos los detalles constructivos que se tenían en ese momento para que cuando hagan sus respectivas reconstrucciones no afecten en demasía lo que ya existe. Esos fuertes que muchos se conservan, me imagino que ustedes habrán ido a Boca Chica, conocen el de Club de Pesca, conocen los baluartes que quedan en el centro, o sea, el nivel de ingeniería utilizado y de arquitectura fue bastante preciso y muy bien hecho. El problema de las murallas ha sido, como dijeron los compañeros en la presentación que hicieron, ha sido el tema del intemperismo, o sea, la afectación por causas atmosféricas, de lluvia, la temperatura, la humedad, los microorganismos que crecen por las aguas retenidas en esas zonas, afectaciones también por la mano humana, afectaciones por vibraciones hechas en la construcción de edificaciones, del tráfico, y que anteriormente no se tenía un plan de mantenimiento de estas fortificaciones, estas murallas como tal. Hoy en día sí, hoy sí se están cuidando, se están manteniendo, y eso es lo que tiene viva a la ciudad desde el punto de vista turístico, y por eso hay que cuidarla. ¿Quién más quiere aportar? ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntame, que se te está cortando. ¿Quién más? Se te corta
la señal. Bueno, hay 45 conectados, han comentado como unos 10. Los demás no les pareció, sí les pareció interesante, poco interesante. Profesor, Cuéntame, Carlos. me pareció interesante que, o sea, los que planificaron esas zonas en esa época eran muy versátiles porque por un lado se tenían que encargar de la parte urbanística y por otra parte la parte de la guerra. Entonces como que nunca estaban desocupados. Siempre estaban en constante trabajo y del tema de prueba y error. Fíjense que al principio construían algo y luego lo modificaban. Ataque y miércoles faltó esto, lo modificamos o lo reconstruimos de otra manera o lo ubicamos en otro sitio. Entonces es un constante estudio que me imagino requirieron esos señores en esa época. A ver, ¿quién más? Claro, profe, yo quería como recalcar eso, porque el contexto histórico sobre el cual las murallas se estaban construyendo era un ambiente bastante, por decirlo así, movido, claro, porque tenían que estar todo el tiempo pendiente de las incursiones, todo lo que estaba sucediendo en el momento, entonces era como construir algo y era, por ejemplo, se planificaba la construcción de una de las fortificaciones y tenía que ser casi que inmediata la construcción debido a que tenían que estar alerta en cuanto a las invasiones de diferentes coronas. Entonces era como un estilo de construcción frenético y que a pesar de todo ello, los detalles que conservan parecen totalmente impresionantes para la velocidad con la que se tenían que construir las fortificaciones. Así es. Además, la misma dinámica de ciudad, de ser un puerto tan importante en esa época, el movimiento comercial debía ser muy grande. Entonces, además de ese movimiento comercial, estar pendiente de las construcciones, de las fortificaciones, de la vigilancia que tú mencionas, debió ser una logística bastante grande en esa época, porque era un puerto donde llegaban, donde entraban y salían la mayor cantidad de mercancías del Nuevo Mundo. Entonces esa logística portuaria, logística militar, logística administrativa debió ser bastante importante para la época. Bien, muchachos, bueno, son las 11 de la mañana, tratamos de recuperar 2 de las 4 horas por ahí pendientes, entonces me pareció que extendernos un poquito con este tema de las murallas me pareció interesante porque es nuestra ciudad, o bueno, de la mayor cantidad de nosotros que estamos aquí en esta sesión. Yo soy de aquí, me imagino que muchos de ustedes van a ser de aquí también o están viviendo acá y por lo tanto conocer parte de la historia de eso que vemos a diario, que lo vemos como que tan cotidiano en nuestro diario vivir en la ciudad, tenga un trasfondo arquitectónico, histórico, administrativo, ingenieril tan importante. Entonces, me pareció, desde todo punto de vista, utilizar este espacio para hacer un abrebocas de lo que es eso. Esto no es todo, eso tiene mucha tela que cortar, pero me pareció que para ustedes como futuros arquitectos, despertarles ese tema del valor por su ciudad y lo que hay aquí, y lo que existió aquí, y que los que se vayan a dedicar a esa parte, utilicen esta pequeña información, esto es un 1% de toda la información que pueden encontrar sobre ese tema, que le despierte ese interés por el desarrollo urbanístico, histórico y cultural de nuestra ciudad. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo, son las 11 de la mañana. Nos vemos en la próxima clase. Ahí sí continuamos ya con las siguientes presentaciones.